El día de hoy vamos a analizar una parte importante de la física que se trata sobre el movimiento de los cuerpos. Podemos notar acá dos vehículos muy interesantes, participantes de la Fórmula 1, uno de los mejores deportes a nivel mundial, que nos representan los vehículos o los autos más rápidos del mundo. En este caso tenemos a la Ferrari y tenemos al Mercedes, ¿no? Y tenemos al piloto Hamilton, que es uno de los campeones mundiales de las mayores copas que se llevó en estos últimos tiempos, la Fórmula 1. Nosotros analizamos pues el movimiento mecánico de los cuerpos, pero en física podemos decir que existen varios tipos de movimientos. Es más, cuando hablamos de movimiento en física, el movimiento es una forma de existencia de la materia. Hay movimiento térmico, movimiento eléctrico y en fin, pero en este caso vamos a estudiar solo el movimiento mecánico. ¿Qué es el movimiento mecánico? ¿Por qué lo llaman movimiento mecánico? Que un movimiento no es simple cuando un cuerpo se mueve ya. Veamos, entonces, ¿a qué se refiere con el movimiento mecánico? Solamente voy a anticiparles que el movimiento mecánico es el movimiento macroscópico, es el movimiento que nosotros percibimos sin ni más ni menos, sin mucho preámbulo. Pero en física tenemos que describir un poco más qué es el movimiento mecánico. Esta rama que se va a encargar de estudiar el movimiento mecánico es la cinemática. Entonces, la cinemática es aquella parte de la física que va a estudiar al movimiento mecánico. Y por lo tanto, tenemos que nosotros entender qué es el movimiento mecánico. Para entender qué es el movimiento mecánico, nosotros vamos a esquematizar este ejemplo. Tenemos aquí una persona que está observando cómo su esposa va a aprender a manejar el vehículo. Y esta persona también se hace la misma pregunta, que es el movimiento mecánico igual que nosotros. Esta persona va a formar nuestro sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? El sistema de referencia es un conjunto de elementos que nos sirve para poder analizar un movimiento mecánico. Uno de los elementos principales del sistema de referencia es el observador. Y él nos dice que él va a ser el observador. Muy bien. El otro elemento muy importante del sistema de referencia es el tiempo, el sistema temporal. Muy importante, porque sin el tiempo nosotros no podemos analizar el movimiento mecánico, ni cuándo ni cómo ocurrió. Otro elemento para analizar el movimiento mecánico son los ejes de coordenadas, ¿no? En este caso, la vertical, la horizontal, la vertical sería el eje Y, y la horizontal, que es lo largo de toda la pista por donde se va a mover el vehículo, sería el eje X. Entonces, en este caso no lo trazamos el eje coordenadas porque solamente estamos midiendo en la horizontal, ¿no? Izquierda y derecha. Entonces, nosotros podamos notar que en estos instantes el vehículo se encuentra en una posición inicial, a una distancia de 2 metros de nuestro observador o de su esposo, que es lo mismo. Esto es la posición inicial, este es el vector posición inicial, que está a 2 metros hacia la derecha. ¿A qué distancia? A 2 metros. ¿Ok? La dirección es hacia la derecha. Podemos notar que está el punto A, luego el punto B, el punto C, el punto D y el punto E, que supuestamente por todos estos puntos va a pasar este vehículo. Y la distancia que hay entre punto y punto es de 5 metros. Entonces, analicemos y comencemos el análisis del movimiento. El vehículo comienza a arrancar y comienza a moverse. Comienza a pasar por el punto B, ha cambiado de posición desde el punto A hasta el punto B, pero como el vehículo sigue en movimiento, este sigue cambiando de posición por el C, luego por el D y luego por el E. ¿Qué estamos observando? Estamos observando nosotros que el vehículo ha cambiado continuamente de posición. A este cambio continuo de posición que experimenta un cuerpo a través del tiempo se le llama movimiento mecánico. Entonces, ¿qué es el movimiento mecánico? El movimiento mecánico es el cambio continuo de posición. Ha cambiado de posición de A a B, luego de B a C, luego de C a D y luego de E a E. Y así seguirá cambiando de posición constantemente y podemos notar lo que se está moviendo mecánicamente. Entonces, eso es el movimiento mecánico. Se encontraba al inicio en el punto A y ahora se encuentra en el punto E. Por lo tanto, lo vamos a llamar posición final.
El X sub 0 me indica la posición inicial y el X sub F me indica la posición final. Entonces, al inicio se encontraba a 2 metros el vehículo y ahora se encuentra a 22 metros. Entonces, si nosotros notamos el cambio de posición inicial y la posición final, nosotros podemos saber cuánto es su cambio de posición. Y ese cambio de posición me indica el desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial que representa el cambio de posición de un cuerpo respecto de un sistema de referencia. Entonces, el desplazamiento me indica que ha cambiado de posición 20 metros hacia la derecha. Ha cambiado de posición 20 metros hacia la derecha. 20 metros es la magnitud y hacia la derecha me indica la dirección. ¿Y cómo he sacado los 20 metros? Restando la posición final menos la posición inicial. Y obviamente salta a la vista porque también de A a B hay 5, de B a C 5, de C a D 5, y si sumo todos estos 4, 5 por 4, 20, obviamente ha tenido un desplazamiento de 20 metros hacia la derecha. Entonces, el desplazamiento es una magnitud vectorial que solamente se halla hallando la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Recordar que como es una magnitud vectorial, esta resta es una resta de vectores. Nunca confundan el desplazamiento, como es una magnitud vectorial, esta diferencia que se ve aquí de la posición final menos la posición inicial es una resta vectorial. En este caso, en este ejemplo, como los vectores son paralelos y están en la misma dirección, la resta coincide con una resta algebraica. Y sencillo, porque la posición final vale 22 y la posición inicial tiene un valor de 2, simplemente restamos 22 menos 2 nos sale 20. Pero si las direcciones fuesen distintas, ahí tendríamos que considerar pues una resta vectorial y trigonométrica o geométrica como nosotros veamos conveniente. ¿Ok? Hay que tener muy en cuenta. Entonces, el desplazamiento es una magnitud vectorial. Su unidad de medida del desplazamiento es el metro. El desplazamiento se mide en metros. Recordar que el desplazamiento se mide en metros en el Sistema Internacional de Medidas. Si nosotros nos dan como datos kilómetros, millas, yardas, pulgadas, siempre es conveniente transformarlo y llevarlo a metros. ¿Ok? El desplazamiento, su unidad de medida es el metro. Ahora el señor está esperando a su esposa en el aeropuerto para que está llegando de viaje. Él forma nuestro sistema de referencia junto con su reloj. Va a observar cómo llega el avión. Él nos dice, yo soy el observador. Muy bien. Entonces ahí llega. En el instante que él observa o que él llega a observar el avión por primera vez, a partir de ese instante empieza el análisis del movimiento. Entonces, en ese instante, vamos a decir que el avión se encuentra en un punto A, en el espacio, ¿no? En un punto A. Y por lo tanto, el avión se va a encontrar pues a una posición o a una distancia, pero lo vamos a llamar nosotros posición inicial. ¿Ok? Se encuentra a una posición. Esta es la posición inicial del avión, en el instante que él observa por primera vez. Y obviamente el avión continúa su camino. Y cuando el avión continúa su camino, llega a aterrizar. Toca la pista y el avión llega hasta el punto D. Todos estos puntos que se ha formado en el espacio, imaginariamente, porque obviamente esta es una línea imaginaria, son todos los puntos por donde ha pasado el avión. Si nosotros medimos todos estos puntos por donde ha pasado el avión, nos va a dar una longitud. Pero ¿cómo se llama todo este camino que ha seguido el avión? Todo ese camino recibe un nombre y se llama trayectoria. ¿Ok? Eso es la trayectoria. Entonces, recordar que esto es la posición inicial del avión y ahora el punto D me representa la posición final. Ha cambiado de posición desde el punto A hasta el punto D. La trayectoria me representa
el camino por donde ha pasado el avión o el camino que ha seguido el avión. Eso es la trayectoria. Entonces, la trayectoria resulta de unir todos los puntos, o la trayectoria también podemos decir que es una línea imaginaria formada al unir todos los puntos por donde ha pasado el móvil. Eso es la trayectoria. Y si nosotros medimos este trayecto, nos da un valor, y en este caso nos está dando 8 kilómetros. Esos 8 kilómetros nos representa el recorrido. ¿Qué es el recorrido? El recorrido es la medida de la trayectoria. Entonces, si yo mido la trayectoria, me representa el recorrido. Su símbolo es una letra E, la unidad de medida del recorrido también es, como es una longitud, es en metros. En este caso, como la distancia es larga, lo hemos expresado en kilómetros. La unidad de medida del recorrido, como es una longitud, y en el sistema internacional que siempre trabajamos, es el metro patrón, ¿ok? Toda longitud lo medimos en metros. ¿Por qué lo hemos expresado en kilómetros? Porque cuando las longitudes son largas, lo estamos expresando en cifras cortas, ¿ok? Que es 8 kilómetros. ¿Y qué es el desplazamiento? ¿No? Entonces, el desplazamiento me va a indicar el cambio de posición, desde el punto A hasta el punto D. Se ha desplazado en esta dirección. Fíjense, se ha desplazado en esta dirección. Esto es el desplazamiento. Fíjense, esto es el desplazamiento de A a D. Y si yo mido el desplazamiento, lógicamente, la medida del desplazamiento no va a ser igual que el recorrido. El desplazamiento va a ser menor y en este caso nos da una distancia de 5 kilómetros. Eso es la medida de su desplazamiento. Pero uno dirá, un momentito, el camino que ha seguido mide 8 kilómetros, pero en realidad se ha desplazado una longitud de 5 kilómetros, ¿cierto? Quiere decir, pues, de que no es lo mismo distancia que recorrido. ¿Qué es la distancia? La distancia simplemente es la medida del desplazamiento y la distancia siempre se mide en línea recta. A la distancia no le interesa el camino que sigue el móvil. Repito, a la distancia no le interesa el camino que sigue el móvil. A la distancia solamente le interesa el punto de partida y el punto de llegada y listo, en línea recta, ahí se mide la distancia. ¿Y cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento? Que el desplazamiento me indica de dónde a dónde, de A a D. Esta es la dirección de su movimiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial, mientras que la distancia no es una magnitud vectorial. La distancia solamente me indica cuántos metros o cuántos kilómetros se ha movido. 5 kilómetros en este caso. No me indica de dónde a dónde, porque a la distancia no le interesa la dirección, pero al desplazamiento sí. El desplazamiento incluye tanto la longitud o la magnitud y también incluye lo que es la dirección. En este caso, la dirección me representa este vector, que es el vector desplazamiento. Esta es la dirección del desplazamiento. Y como el desplazamiento, ojo, vectorialmente el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, vectorialmente también se representa con esta gráfica. Mira, esta es la posición inicial y esta es la posición final. Y si yo uno el extremo del vector posición inicial con el extremo del vector posición final, me representa el vector desplazamiento, que es el vector resta. Posición final menos posición inicial. Y gráficamente, vectorialmente, también está bien definido. De todo esto, solamente grábense que desplazamiento es una magnitud vectorial que me indica dirección, distancia es la medida del desplazamiento, el recorrido es la medida del camino o el trayecto que ha seguido el móvil. Vamos a enfatizar o quedar más claro con todos estos elementos. Tenemos aquí a un chico muy entusiasta que ha ido pues al estadio del Camp Nou y está contento paseándose por todo el estadio. Y ese personaje se llama Juanito. ¿Qué pasa con Juanito? Juanito dice que camina siguiendo el trayecto que se muestra. Hay el recorrido, la distancia y el desplazamiento de Juanito desde el punto A hasta el punto D. ¿Cuál es el trayecto que sigue Juanito? Esto es el trayecto que sigue Juanito.
Ahí está, del punto A hasta el punto B, de B a C, de C a D y de D a E. En conclusión, se mueve desde el punto A hasta el punto E. Nos piden que hallemos el recorrido, la distancia, desplazamiento de Juanito. Entonces, ¿qué es el recorrido? El recorrido simplemente es la medida del trayecto. El trayecto de aquí a aquí es 60, luego 20, luego 30 y luego 20, sencillamente. Entonces mido todo el camino o comienzo a sumar todas las longitudes que están aquí y eso me representa el recorrido, ¿ok? Porque el recorrido es la medida de todo este trayecto. ¿Y cuánto nos sale? 60 más 20 más 30 más 20, nos sale 130 metros. Conclusión, todo este camino que ha hecho Juanito mide 130 metros. Y ahora, ¿y la distancia de su movimiento? Bueno, Juanito solamente se ha movido de A hasta E. Esto es la distancia. La unión con una línea desde A, desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Esto es la distancia. Y obviamente la distancia de su movimiento no va a ser 130 metros. Repito, a la distancia del movimiento no le interesa el camino que ha seguido, solamente le interesa el punto inicial y el punto final. En conclusión, Juanito se ha movido de A a E. Suficiente. Y ahora, ¿cómo hallamos este valor de la distancia? Porque no nos están dando datos a la vista, tenemos que maquinar un poco a ver cómo hallamos la distancia de su movimiento. Fíjense, nosotros podemos acá hallar algo muy interesante. De aquí a aquí hay 60 metros y de aquí a aquí hay 30 metros. Mira, 30 metros y de aquí a aquí hay 60 metros. De A a B hay 60 metros, de D a C o de C a D hay 30 metros. Por lo tanto, nosotros podemos hacer una imaginación forzosa para formar esta figura geométrica imaginaria, que es un triángulo. Que este triángulo, mira cómo nos va a facilitar a la resolución del problema. El triángulo está compuesto por dos catetos. Un cateto que está aquí en la horizontal y un cateto en la vertical. El cateto que está en la horizontal, podríamos hallar el valor, porque si nosotros sabemos que de C a D hay 30 metros y de A a B hay 60, y justamente el triángulo llega hasta la mitad de 60, y por lo tanto, quiere decir que este cateto tiene un valor de 30 metros. De la misma manera, en la vertical, Juanito, ¿cuánto camina en la vertical? En la vertical tenemos de B a C y tenemos de D a E. Sería 20 más 20. Y justamente me representa el cateto, toda la vertical, que sería 20 más 20. En conclusión, sería 40 metros. Fíjense, nosotros podemos decir, esto es un triángulo conocido, porque en primer lugar tengo acá un triángulo rectángulo, porque esto es la horizontal y esta es la vertical, por lo tanto, esto me forma 90 grados, y estoy trabajando con un triángulo notable que están en proporción de sus catetos de 3 a 4 y solamente su hipotenusa tiene que ser como 5 y es un triángulo notable de 53 y 37. El que se lo pone a 40 es 53 y el que se lo pone a 30 acá sería 37 grados, ¿no? Si es 3, 4 y 5, entonces 3 por 10 me da 30, 4 por 10 me da 40, entonces 5 por 10 me da 50, la distancia es 50. Quiere decir que por triángulos notables nosotros hemos hallado la distancia, conociendo un triángulo notable conocido de 53 y 37. Eso es la manera rapidísima de poder hallar un valor conociendo triángulos notables. ¿Y cuál es el otro camino? El otro camino es lo siguiente: si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿ok? Y tengo los catetos, puedo recurrir a Pitágoras. Claro, porque si yo conozco los catetos, puedo conocer la hipotenusa, ¿no? Según Pitágoras, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, ¿no? De su suma. Aplicando Pitágoras, 30, raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, sumando todo esto y sacándole la raíz, nos sale 50 metros. De las dos maneras se puede solucionar el problema. Entonces, la distancia es de 50 metros y el recorrido es de 130 metros. ¿Qué nos falta? El desplazamiento.
¿Cómo se halla el desplazamiento? El desplazamiento, lo único que nos falta para conocer el desplazamiento es la dirección. ¿Por qué? Porque la distancia es la medida del desplazamiento. Recuerden que la distancia es la medida del desplazamiento. Entonces nosotros ya tenemos la medida del desplazamiento. Solamente nos falta la dirección, porque es una magnitud vectorial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, como la distancia nos indica simplemente la longitud entre el punto de partida y el punto de llegada, en cambio el desplazamiento nos va a indicar de dónde a dónde se ha movido. Mira, esa es la distancia, desplazamiento. Distancia, desplazamiento. Dos cosas completamente distintas. El desplazamiento me está indicando de dónde a dónde se ha movido. ¿Sí? De A a E. Pero la distancia no. La distancia solamente me indica, pues, cuánto es la longitud entre los dos puntos, entre el punto A y el punto E. O sea, cuál es la longitud en total de su movimiento. Mientras que el desplazamiento no. El desplazamiento, aparte de indicarme la longitud entre el punto A y el punto E, me está indicando que se ha movido desde el punto A hacia el punto E. La dirección. Pero cuando nosotros hablamos de una dirección vectorial, para hallar la dirección de un vector, el único que nos da la dirección exacta de un vector es el ángulo del vector. El ángulo. Entonces, para ello, nosotros tenemos que posicionar a este vector de desplazamiento en un eje de coordenadas. El eje de coordenadas, en la vertical, el eje Y, y en la horizontal, el eje X. Nosotros, recordando, habíamos ya visto que este lado del triángulo valía 30 y este lado del triángulo valía 40, recuerden. Esto era 30, esto era 40. Y el que se le opone a 40, o sea, este ángulo, tendría que ser un ángulo de 53 grados, ¿ok? Pero bueno, el ángulo del vector es desde el eje X hasta encontrar al vector. Esto es el ángulo del vector. Chicos, esto es el ángulo del vector desde el eje X positivo. Entonces, yo comienzo a graficar el ángulo desde el eje X positivo, sigo dando la vuelta, no lo encuentro, hasta encontrar al vector. Todo esto me representa el ángulo del vector desplazamiento. Tengo que hallar el valor de todo este ángulo. ¿Ok? Sabemos que de aquí a aquí hay 90, de aquí a aquí hay 180, y hasta aquí hay 270, y hasta aquí, ¿cuánto habrá? Pero nosotros tenemos como dato que este ángulo sabemos que vale 53 grados. ¿Por qué? Porque sabemos que en este triángulo que habíamos formado, esto era como 4K y esto era como 3K, porque esto era como 30 y esto era como 40. Y el que se lo pone a 40 es 53 grados. Y obviamente esto será 37. Conocer este ángulo de 53 grados ya nos hace conocer, obviamente, este ángulo del vector. Porque una vuelta completa es 360 grados, pero no llega a dar una vuelta completa antes de 53. Sería 360 menos 53, nos sale 307 grados. Este es la dirección del vector desplazamiento, 307 grados. Entonces, el desplazamiento de Juanito es de 50 metros con un ángulo de 307 grados. Esto es la manera como se describe a un vector. La magnitud y la dirección. Mientras que en la distancia solamente contiene la magnitud. También podemos expresarlo de esta manera, el vector de desplazamiento. Fíjense, en el eje, el vector de desplazamiento, en el eje X tiene un valor de 30, ¿cierto? O en la horizontal. Y en el eje Y tiene un valor de 40. Pero en el eje X, ojo, está el eje X positivo y de aquí, del centro de coordenadas hacia la izquierda, sabemos que es el eje X negativo. De la misma manera, hacia arriba en los Y positivos y hacia abajo los Y negativos. Pero el vector de desplazamiento está inclinado hacia la derecha de los ejes X positivos. Sería 30 positivo, 30Y. Este Y es el vector unitario, que bien lo recuerdan, que nos representa que está en el eje X. El vector Y es el vector unitario del eje X. Esto nos indica que se encuentra 30 unidades o 30 metros en el eje X y con una inclinación de menos 40J. Quiere decir menos 40 metros en el eje Y.
y el vector unitario del eje Y es J, menos porque está hacia abajo. Si fuese hacia arriba, sería más. Esta es una de las maneras más usadas de los vectores o cómo representar a un vector posición, ¿ok? Utilizando los vectores unitarios, obviamente expresados en metros. De esta manera también se puede expresar el vector desplazamiento. Fíjense, recorrido, distancia y desplazamiento. El que es un poco más complejo es hallar el desplazamiento porque tenemos que señalar la dirección. Aquí 307 grados nos representa la dirección y aquí los vectores unitarios nos representan la dirección del vector desplazamiento. Nosotros tenemos acá lo siguiente. Dice, en una carrera de ciclismo observamos. Tenemos 3 ciclistas. Fijémonos cómo se están moviendo. Mira que llega primero el que está arriba, luego el último de abajo llega segundo y el que está en el medio llega más último, el que está fumando el cigarrillo. Y los tiempos que demoran en llegar. El que está arriba demora 7 segundos, el que está en el medio 10 y el que está más abajo demora 8 segundos. Entonces, notamos que algunos ciclistas son más rápidos que otros. Y eso es cierto. Unos ciclistas son más rápidos que otros. ¿Qué es la rapidez? La rapidez es el recorrido realizado por el móvil en un intervalo de tiempo. Eso nos indica qué tan rápido se está moviendo un móvil. Nosotros podemos notar que en los 100 metros planos que han recorrido los ciclistas, quien empleó menor tiempo es el más rápido, el de arriba. Y el más lento es el de 10 segundos, ¿no? Y obviamente podemos decir que el de 8 segundos ha llegado segundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de rapidez, vamos a tener que entender que es el recorrido que realiza cualquier móvil en un determinado tiempo. Con el tiempo nosotros determinamos la rapidez de los cuerpos. Por lo tanto, la rapidez es directamente proporcional al recorrido e inversamente proporcional al tiempo. Cuanto menor tiempo emplean, serán más rápidos. Cuanto mayor tiempo emplean, serán más lentos. De la misma manera podemos decirle, ¿no?, a esta persona o este ciclista que ha empleado 7 segundos, le decimos, ¿sabes qué? Queremos que ahora en 7 segundos ya no recorras pues 100 metros, sino dupliquemos la distancia. Quiero que recorras 200 metros en 7 segundos. ¿Qué va a hacer? Va a tener que ir más rápido, va a aumentar la rapidez. O sea, si aumentamos la distancia, tiene que aumentar también su rapidez para que llegue al mismo tiempo. Y si le decimos, por ejemplo, ella tiene 7 segundos, pero para recorrer 5 metros, tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir más lento. Por eso que a mayor recorrido, mayor rapidez. A menor recorrido, menor rapidez. Son directamente proporcionales. Pero con el tiempo es al revés. Cuanto mayor sea el tiempo, ¿no?, la rapidez será menor. ¿Ok? Entonces, la rapidez se va a expresar en metros sobre segundo, porque el recorrido, la unidad de medida es en metros, y el tiempo, la unidad de medidas es en segundos. Por lo tanto, la rapidez, unidad de medida es metros sobre segundo. Y esto es la ecuación o la fórmula para hallar la rapidez. El símbolo de la rapidez es una letra V, el símbolo del recorrido sabemos que es una letra E minúscula y la variación del tiempo o el tiempo es una letra T minúscula. ¿Está bien? Muchos lo llaman esto espacio, no es espacio, es recorrido. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar pues la rapidez del primer ciclista, fácil, sería el recorrido que es 100 metros entre el tiempo que empleó, 7 segundos, ¿no? Y 100 entre 7 nos va a salir un aproximado de 14,2 metros sobre segundo. Igual, el recorrido será distancia, o en este caso, perdón, recorrido, que es 100 metros entre el tiempo, que es 10 segundos, 100 entre 10, su rapidez nos sale de 10 metros por segundo. Y por último, 100 entre 8, el recorrido es 100 y el tiempo es 8, nos sale su rapidez de 12,5 metros por segundo. ¿La rapidez es una magnitud vectorial? No, es una magnitud escalar. ¿Qué es una magnitud escalar? Es aquella magnitud que no necesita dirección. Una magnitud vectorial sí necesita dirección, una magnitud escalar no necesita dirección. Por lo tanto, la rapidez es una magnitud escalar. No
considera las direcciones de los cuerpos en movimiento. Nosotros veamos acá a analizar el movimiento mecánico en un eje de coordenadas. Tenemos acá el eje de coordenadas en 3 dimensiones. La vertical, que nos representa el eje Z, la horizontal, que nos representa el eje y atrás y hacia adelante, que nos representa el eje X. Los ejes Z, que es la vertical, hacia arriba estarán los positivos y hacia abajo estarán los negativos, el Z negativos. Y en la horizontal, que es el eje Y, hacia la izquierda del centro del eje de coordenadas estarán los Y negativos y hacia la derecha estarán los Y positivos. De la misma manera, del centro de coordenadas hacia atrás serán los X negativos y hacia adelante estarán los X positivos. Entonces, fijémonos el movimiento de algunos atletas que van a realizar en los ejes de coordenadas. Tenemos ahí un grupo de atletas y tenemos ahí un viejito que está corriendo en el eje Y. El grupo de atletas, y luego tenemos ahí a otra chica que se está desplazando en el eje X. Miren, nosotros observamos que el viejito se ha desplazado en el eje Y desde los negativos hacia los positivos, o sea, se ha desplazado hacia la derecha. Mientras que el grupo de atletas también en el eje Y se ha desplazado hacia la izquierda. Y la chica en el eje X, del X negativo hacia el positivo, ¿no? O sea, de atrás hacia adelante estaba viniendo. Todos se han movido en un tiempo de 5 segundos. El viejito, desde la posición menos 10 metros en el eje Y hasta la posición 10 metros del eje Y, ojo, de menos 10 hasta el centro de coordenadas hay 10 metros. Y del centro de coordenadas hasta los 10 metros positivos del eje Y hay otros 10 metros. Por lo tanto, el viejito se ha movido 20 metros. Igual, este grupo de atletas también, desde la posición 10 metros positivo hasta la posición menos 10 metros del eje Y, se ha movido también 20 metros. Y la chica también se ha movido 20 metros, porque desde menos 10X hasta el centro hay 10, y del centro del eje coordenadas hasta los 10 positivos X también hay 10. Conclusión, todos se han movido 20 metros y todos han empleado 5 segundos. Entonces, nosotros podemos hallar la rapidez de cada uno de ellos. Claro, ¿a qué es igual la rapidez? Al recorrido entre el tiempo. ¿Cuántos metros recorrió el viejito? 20. ¿En qué tiempo? En 5 segundos. 20 entre 5, su rapidez es de 4 metros por segundo. El grupo de chicos igualito, 20 entre 5, 4 metros por segundo, y la chica también, 4 metros por segundo, porque también ha recorrido 20 metros en 5 segundos. Y viene acá la pregunta, ¿todos los atletas tendrán el mismo movimiento mecánico? Pero tienen la misma rapidez. Si tienen la misma rapidez, tendrían el mismo movimiento mecánico. Pero mi percepción me dice de que no tienen el mismo movimiento mecánico porque el viejito se está moviendo hacia la izquierda y el grupo de chicos se están moviendo, perdón, el viejito se mueve hacia la derecha, el grupo de chicos hacia la izquierda y la chica se está moviendo desde atrás hacia adelante. Entonces tiene que haber algo que me caracterice la dirección de los movimientos, porque veo que las rapideces son iguales, pero la rapidez no me dice, no me satisface de que están realizando el mismo movimiento mecánico, porque en realidad yo observo que no es lo mismo. Para que alguien me caracterice el movimiento mecánico, tendría que incluir la dirección. Y aquella magnitud que me indica la dirección es la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial que me mide la rapidez del cambio de posición que experimenta un móvil en un intervalo de tiempo respecto de un sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia es el eje de coordenadas, el centro del eje de coordenadas, y es el tiempo. Entonces, ¿cómo se halla la velocidad? ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? La velocidad
me indica la rapidez con la cual cambia de posición en un intervalo de tiempo. Entonces, el cambio de posición me indica lo que es el desplazamiento. Y obviamente en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, la velocidad va a estar determinada en el desplazamiento de los cuerpos en un intervalo de tiempo. Porque el desplazamiento me indica la posición final y la posición inicial en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, la velocidad, la ecuación de la velocidad será desplazamiento sobre tiempo. ¿Y cuál será su unidad de medida? Del desplazamiento la unidad de medida es el metro y del tiempo es el segundo. O sea, quiere decir que la unidad de medida de la velocidad sí es la misma que la rapidez, sí es la misma, ¿no? Pero obviamente la medida no es la misma, porque el otro es, la velocidad es una magnitud vectorial. O sea, como es una magnitud vectorial la velocidad, acá en este movimiento tenemos que considerar la dirección. Veamos. ¿Cuál sería entonces la velocidad del viejito? La velocidad del viejito, decimos lo siguiente. Hallamos, es igual al desplazamiento entre el tiempo. El desplazamiento del viejito es en el eje Y. ¿Cuánto se ha desplazado? Se ha desplazado 20 metros. ¿En qué tiempo? En 5 segundos. Ahí está. 20 entre 5 nos da 4. Sí, nos da 4. O sea, ¿es igual que la rapidez? No, un momentito. Nos falta la dirección. El viejito se está desplazando desde los negativos hacia los positivos. O sea, se está desplazando hacia los positivos, se está desplazando hacia la derecha y por lo tanto el vector unitario del eje Y me representa el símbolo J. Entonces, la velocidad del viejito es 4J metros por segundo. 4 metros por segundo me indica su magnitud y el vector unitario J me está caracterizando que se está moviendo en el eje Y hacia la derecha. Y del grupo de atletas, de igual, el valor de la velocidad seguirá siendo 4 metros por segundo, pero su velocidad será menos 4J metros por segundo. ¿Por qué? Porque J me indica que se está desplazando en el eje y el menos me indica que se está desplazando hacia la izquierda. Por lo tanto, su velocidad es de menos 4J metros por segundo. Y de la chica que está aquí, de la chica, ok, el valor de su velocidad será igual a 4 metros por segundo, pero ¿cuál será su velocidad? Su velocidad será 4i metros por segundo. El vector unitario i me indica que se está moviendo a lo largo del eje X y positivo porque está dirigiéndose hacia los X positivos. Entonces, repito, el vector unitario J para el dígito me indica que se está moviendo hacia los ejes Y positivos y el menos J, por ejemplo, del grupo de chicos, nos indica que se están moviendo hacia el eje Y negativo. Entonces, esto es la velocidad. La diferencia está en que la velocidad contiene dirección y la rapidez no contiene dirección. Entonces, podemos decir que la rapidez es la medida de la velocidad. Solamente es la medida de la velocidad, pero no incluye dirección. Cuando nosotros queramos relacionar la distancia, velocidad y tiempo, por ejemplo, nosotros hacemos una memotecnia práctica. Dibujamos un triangulito donde arriba colocamos la distancia, abajo velocidad y tiempo. Entonces, de aquí nosotros podemos sacar de una manera práctica las ecuaciones. Tapan con su dedo la distancia y abajo te queda velocidad por tiempo. Entonces puedes decir que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Si quieren hallar la velocidad de un cuerpo, tapan la velocidad con su dedo y les queda distancia sobre tiempo. Si quieren hallar el tiempo, tapan con su dedo el tiempo y les queda distancia sobre velocidad, ¿no? Es una manera práctica de poder, en este caso, pues, si no se quieren aprender todas las fórmulas o si no quieren deducir, que lo cual también es sencillo, ¿no? Pueden aplicar este triangulito, una forma práctica.